Perdón, una disculpa, compañere. Hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo... El martes 24 de agosto, Andrés Camilla, integrante de la comunidad LGBT y estudiante de la carrera de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey, se volvió viral por exigir que respeten sus pronombres en plena clase virtual. Andra explicó que se identifica como trigénero, es decir, que es fluctuante en relación de los géneros, dependiendo de la situación, porque existen ocasiones breves en las que se identifica con los pronombres ella y él. Los hechos ocurrieron el lunes 23 de agosto, en su clase de redes logísticas, donde pidió un periodo extra para entregar un trabajo, debido a que sufrió una reacción alérgica muy fuerte el fin de semana tras recibir la primera dosis de la vacuna para el COVID-19, pero su profesor se la negó. Ella dijo, me había sentido muy mal por los efectos secundarios, y cuando entró el profesor a la clase virtual comenzó a insinuar que yo no quiero hacer el trabajo, que me la pasé perdiendo el tiempo y que decidí no hacer el trabajo, pero mi compañero de nombre Max Carvajal le pide una disculpa, y continúa hablando sobre la situación en Jalapa tras el paso del huracán, un tema totalmente fuera de contexto, y empieza a decirme, la compañera, y le dije, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y así fue como pasó. También en mi presentación de Zoom, como se puede ver en el video, tengo los pronombres que uso, e intento ser lo más abierta con mis compañeros, pero resulta ser difícil cuando después de 3 semestres se han suscitado actos de maneras similares, y eso fue lo que pasó, me encontraba muy mal, me sentí discriminada e invisibilizada. El video rápidamente se volvió viral en TikTok y también se compartió en algunas cuentas de Twitter y Facebook. Andra analiza llevar su caso a instancias jurídicas. No soy tu compañera, soy tu compañere. Hola, yo soy Max, igual y muchos ya me conocen por el video que pues apenas se hizo viral de Andra. Y miren, les cuento un poquito, la verdad es que estábamos en clase, estábamos hablando sobre una tarea y entre todas las cosas que le dijimos a los profesores, porque en la clase somos 144 alumnos, o sea es una clase nacional, yo vi a los profesores ya un poquito angustiados y me quise meter a la conversación. O sea, yo usualmente no soy alguien que esté hablando mucho en clase, pero pues me traté de meter un poco para hacer que las cosas no se vieran tan grandes como lo eran. O sea, ya llevamos 20 minutos hablando sobre la prórroga de una tarea y pues se me hizo excesivo. Entre todos los argumentos que le dieron a los profes, pues uno de ellos fue el de Andra, que la verdad no voy a decir. O sea, en pocas palabras, yo me metí, traté de ayudar a los profes a que se resolviera el problema y entre todo lo que dije pues se me escapó mencionar el argumento de Andra refiriéndome a ella, bueno, refiriéndome a Andra como compañera. Créanme que no fue ni cero intenciones de defenderla, no fue con ninguna pues ganas de hacerla sentirse mal. Yo la verdad es que pues igual que ustedes me imagino, no supe cómo responder a ese tipo de reacción. Yo traté de responder lo mejor que pude. O sea, sinceramente no soy alguien que tenga mucha instrucción en temas de inclusión, en temas de pues todo esto de género, pero traté de hacer lo mejor que pude. Y me lleva a lo siguiente: yo he visto que muchos de ustedes están comentando y poniéndole cosas bastante agresivas en Instagram y en Facebook y en TikTok también. Entonces, pues también para invitarlos a que dejen de hacerlo. O sea, yo sé que no es una reacción que muchos esperaríamos y que igual a varios se les hace muy pues de más, ¿no? Pero no es razón también para decirle las cosas que he visto que le han dicho en Facebook, para tratar de sacarle datos personales, para mandarle DMs, pues diciéndole cosas que ni al caso. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo se siente Andra ahora mismo, porque por lo mismo que somos tantos en el salón, yo me llevo con muy pocas personas dentro de ese grupo. Pero hay que respetar, o sea, yo entiendo que pues puede llamar la atención de primera instancia, pero también tenemos que respetar las formas en las que las personas piensan, y si no nos parece, pues igual los invito a hacer como yo, respetar y pues seguir con lo que estaban haciendo. No creo que sea necesario y de verdad los invito a pues dejar en paz a Andra,
no sé por lo que esté pasando ahora mismo, me imagino que ha de ser bastante feo estar en esta condición y pues bueno, espero que todo se mejore. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. Compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo...